La verdad que el panel está muy interesante porque tiene que ver con los desarrollos y el futuro del GLP, tal vez acá en Colombia. Y mirando un poco lo que vimos ayer durante el día de Congreso, durante el primer día, sacamos algunas conclusiones que pueden aportar a la discusión de hoy y tienen que ver con que tenemos un Cupiagua saliendo en 2019 que trae nuevos barriles al mercado que hoy tanto necesita, con lo cual se ve un Colombia. Ayer salimos del día con un Colombia con autoabastecidos, entonces fue muy interesante esa conclusión del día de ayer. Y adicionalmente en las primeras presentaciones vemos que cruzando el charco, digamos, tenemos a Estados Unidos, que es el mayor exportador de GLP del mundo, con lo cual se mira que si uno quisiese desarrollar nuevos usos de GLP en Colombia, está la base para hacerlo, está el producto o el suministro para hacerlo. Entonces es un poquito como tal vez algunos resúmenes del día de ayer. Y Cecil, ¿estás ok con el español? Sí. Okay. Bueno, la idea es que conversemos un poco primero sobre el autogás y después vayamos al tema de generación. Y empezando un poco con la presentación de Cecil, que está muy buena porque claramente se ve que el autogás es una realidad en el mundo. El autogás era ya, y hay países que lo consumen hace mucho tiempo. De hecho, hay 27 millones de autos funcionando a GLP. Y me parece importante también mostrar de que hay ciertos factores que deben suceder para que facilite el desarrollo. Entonces, enfocándose en uno de ellos que tiene que ver con tal vez la parte más técnica. Y la parte más técnica, ¿por qué? Porque mirando en Colombia acá se desarrolló mucho el gas natural vehicular porque en algún minuto se decidió que el gas natural vehicular era una alternativa a las gasolinas y al diésel. Pero la pregunta de Cecil tal vez es, ¿cómo se compara? Y también, Julio, tal vez que en Chile existe el GLP vehicular y el gas vehicular y conviven. ¿Cómo se compara las características más técnicas del gas vehicular, del GLP vehicular comparado con el GNV vehicular? Gas natural. Gracias. I believe that in many cases gas natural and GLP are complementary. So to talk about the technical first, the systems are fairly similar for the vehicles. For natural gas, it requires a tank that is more pressurized and the pipe system that is more robust. Sistemas que son más robustos para manejar esta presión. Para el gas natural, el sistema en un vehículo es un poco más sofisticado y complicado, pero a la vez es más caro. Hemos visto, por ejemplo, no tengo la información aquí, pero en el caso de muchos países de Europa, el sistema cuesta el doble de otro sistema del PG. Hay una diferencia, por supuesto, en el sistema del vehículo. Cuando hablamos de la infraestructura, también hay diferencias por las características del gas natural. Las estaciones requieren más presión, que son sistemas más complicados y, por supuesto, el costo con frecuencia en los países donde tenemos esta investigación, el costo es casi 3 veces más que una estación de gas natural. Entonces, el EGP por lo general es más fácil de manejar y es más o menos complicado más bien, y con frecuencia los sistemas son más baratos. Cuando llegamos a su rendimiento ambiental son similares, tenemos más o menos los mismos argumentos en términos ambientales. Pero es una oportunidad
una escogencia de parte de los usuarios, pero para eso tendríamos que tener un campo que cubra todas las tecnologías. En muchos países del mundo el gas natural y el GLP se consideren como alternativas, combustibles alternativos, que quieren decir que pueden tener acceso a las mismas oportunidades, los mismos programas de apoyo e incentivos. Y aquí es una competencia justa entre los dos. Empecé diciendo que yo creo que son complementarios los dos sistemas, porque el conocimiento del desarrollo del uso de gases para los vehículos en general ayuda a la tecnología, ambas de ellas. Algo que hemos visto en muchos mercados es que el gas natural se usa más por camiones, buses, vehículos de trabajo pesado, porque requiere más inversión en un sistema y es más complicado, toma más espacio, mientras que en el GLP es más popular en la línea de los segmentos de vans y camiones ligeros. Tal vez sea un tema para que el segmento, cuál es la tecnología apropiada. Thank you. Julio, would you like to add something? In Chile, both coexist. What you said. Yes, Paul or Pablo, good morning to all of you. I'm very happy to take part in this wonderful seminar, benefiting to Colombia and the development of our own industry and for what goes on in the world. We have people like Cecile bringing her experience of what happens around the world in the LPG industry that have changed a lot within the last times. Now, going to the alternative use of LPG and GLC or gas or compressed natural gas. In Chile, they both coexist, as Cecil says. There is a difference that technologically and el gas natural tiene que ser comprimido y el gas licuado puede ser presurizado, o más bien puede estar en estado líquido a presiones bastante más bajas que lo que el gas natural necesita estar. Por lo mismo, el nivel de autonomía del vehículo es distinto. Entonces, si uno piensa cómo convive, por ejemplo, un vehículo a GNC con un vehículo a GLP, es que el vehículo a GNC necesariamente necesita estar pensado para un recorrido más corto. Entonces, en el segmento de los taxis colectivos, etcétera, que tienen un circuito más o menos pensado o planificado y con estaciones de servicio para cargar este combustible, hace mucho sentido. Ahora, si uno tiene un vehículo particular que quiere usarlo para ir al trabajo o que de repente quiere salir de la ciudad e irse de vacaciones con la familia o avanzar más de 200 kilómetros, el GNC es bastante complicado, tiene muy poca autonomía. Es decir, en una botella de GNC, cuando yo comprimo gas, la cantidad de energía que puedo comprimir es muy poca comparativamente con el GLP. El GLP a 8 bar de presión ya está en estado líquido y en estado líquido se puede almacenar mucho más energía que cuando está en estado de gas o vapor en el fondo. Entonces conviven y depende del uso uno o el otro. Ahora, yo me quería referir a algo que mencionó la Cecil, que es súper importante. Esta industria del transporte con gas está súper liderada por una perspectiva o expectativas de precios. Es decir, la Cecil nos mencionaba que en Italia el diferencial con el precio de la gasolina o del diésel fluctúa entre un 38 y un 40%. Y el primer driver, si quieren llamarlo usted, que estimula a que uno se incentive por hacer el cambio e irse a esta tecnología del transporte usando gas, sea gas licuado o sea gas natural. ¿Ya? Ahora, eso sí que el único agente que mueve al cambiarse al GLP o al GNC el precio son industrias que caen en situaciones bastante poco estables. Se genera mucho el mercado informal, mucho el mercado de que yo te convierto el auto poniéndole un kit que no está aprobado, para que sea todo barato, porque lo que deriva detrás de todo esto es básicamente el precio, para tratar de alterar este momento de inercia que se genera en que todos nosotros estamos acostumbrados a transportarnos usando diésel o gasolina.
Entonces, lo que tiene que haber detrás tiene que estar más bien conllevado por una especie de conciencia, una voluntad a migrar a un combustible más limpio, más sustentable, y a través de lograr niveles de eficiencia en el transporte tan buenos como los que tenemos con la gasolina y el diésel, a través de incentivos indirectos en el marco regulatorio de la industria que hagan que uno se mueva a este combustible alternativo. Entonces, es muy importante, primero que nada, que si hay impuestos, que los impuestos sean correlativos al nivel de afectación que generan los combustibles en el medio ambiente. En el caso de Chile, una de las cosas que discutíamos es que hay impuestos específicos a los combustibles y el impuesto específico más bajo es al del diésel. Y no es consecuente con el hecho que el diésel es el combustible que más contaminación genera, ¿ya? En ese sentido, el gas, obviamente, sea GNC o sea GLP, tiene que tener un impuesto más bajo. Segundo, hay temas también con la aprobación de tecnologías para ser utilizadas, es decir, si los autos van a ser convertidos en centros de conversión con kit, ya sea para GLP o para GNC, es bueno que se certifique ese kit y que se permita convertir todos los autos y no que se restrinja. La necesidad también de promover el que haya suficientes estaciones de servicio, tal vez de uso dual de combustible, diésel, gasolina, GNC, GLP. Es súper importante. Ninguno de nosotros se va a cambiar ni al GNC ni al GLP si no hay suficientes estaciones de servicio. Ahora, el hecho que haya tecnología, como explicaba la Cecilia, de automóviles que funcionan con dos combustibles, sea gasolina y GLP, sea gasolina y GNC, o sea GLP y electricidad con una batería, sí permite darle flexibilidad a la necesidad de tener estaciones de servicio suficientes para que la gente genere ese impulso de probar esta nueva tecnología que lógicamente es más económica y es más limpia, y eso significa que es más sustentable. Entonces, yo para concluir un poco la pregunta que nos hace Pablo, las dos alternativas, las dos tecnologías conviven súper bien porque tienen diferentes propósitos, ¿no? Ahora, el que nosotros hagamos el cambio de los combustibles fósiles derivados del crudo, como la gasolina y el diésel, ya sea el GNC o el GLP, pasa por una serie de incentivos que va más allá que puramente el precio. Eso puedo concluir. Muy bien, gracias. No, y un poco para concluir lo que están diciendo, o sea, pueden convivir ambos dos, y la pregunta viene hacia Colombia, hacia Beatriz tal vez. ¿Cómo vemos la posibilidad de que el GLP se desarrolle? Le falta un marco normativo que sí lo tiene el GNC, y que después, ahora vamos a hablar un poquito de los precios, pero antes de hablar de los precios, ¿por qué el marco normativo todavía no se desarrolló para el GLP? ¿Y qué está mirando la unidad de planeación hacia adelante para esta posibilidad? Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Ganova por la invitación. Bueno, son como muchas preguntas al tiempo, Pablo. Pero vamos a tratar de empezar hace 20, 30 años. El GLP, el mercado de GLP en Colombia ha sido un mercado demandado toda la vida. Y eso ha generado algunas dificultades de crecimiento. Cuando se dio el plan de masificación y se pensó en GNC, Gas Natural Comprimido, pues teníamos autoabastecimiento, teníamos la suficiente oferta para abastecer no solamente el sector residencial, industrial y hacer la sustitución, sino que pues podíamos pensar en el sector transporte. El GLP en ese momento era un volumen restringido y solamente vino a complementar el gas natural en lo que tenía que ver con el sector residencial, el sector comercial y algo del sector industrial. Entonces digamos que el elemento de cambio surge hacia los años 90. ¿Qué pasó posteriormente? Digamos que la oferta sigue siendo restringida. Ya hace algunos años pensamos que los desarrollos de los proyectos si nos iban a permitir una oferta, un suministro confiable, y podíamos abastecer, digamos, el mercado, y se pensó en organizar el ingreso del autogás.
Tan es así que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incluyeron algunas exigencias o algunos mandatos para empezar a ver al autogás como una alternativa de sustitución. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora las cosas han cambiado. El tema del cambio climático nos está pegando mucho y nosotros somos muy vulnerables. El país es muy vulnerable al cambio climático. Con la COP21, con el Acuerdo de París para Colombia, se volvió el tema mandatorio, porque nosotros tenemos una ley del 2016 donde nos dice que tenemos que empezar a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. ¿Qué hizo eso en la unidad? Pues que tenemos que empezar a pensar en la sustitución de combustibles que emitan mayor cantidad de emisiones contaminantes. Y el sector transporte, que es el mayor demandante de energía, fue el primer foco. Bueno, vamos a empezar el proceso de sustitución. A eso sumémosle el problema de Ituango. Mucha gente dirá, pero es una cosa que tiene que ver con la otra, es que el sistema energético en Colombia es uno, aquí y en el mundo es uno. Entonces, con la situación de Ituango, nosotros no vamos a poder fácilmente cumplir los compromisos de COP21, porque la energía que no se genere con agua la vamos a tener que generar en el corto plazo con combustibles fósiles. Entonces eso nos hace pensar que debemos concentrarnos mucho más en los demás sectores de consumo, y por ello, para, digamos, el reciente análisis que hizo la unidad, el GLP empieza a ser parte de la canasta de transporte. Ahora, tiene que ser en unos nichos de mercado muy claros, que pueden ser los taxis, que puede ser la carga urbana. No podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a sustituir gasolina en grandes volúmenes cuando va a tener que competir con gasolina, con electricidad, con gas natural. Entonces, tiene que ser un proceso de transición gradual en el sector transporte. Ahora, el tema de los precios es el tema definitivo. La unidad está elaborando el Plan Energético Nacional que vamos a poner a disposición de ustedes, del gobierno, donde pues estamos incluyendo la necesidad de establecer una política de precios clara, que mida, perdónenme la expresión, con el mismo rasero a todos los energéticos, que simbolice la posición del país. Si nosotros somos importadores y desafortunadamente nos estamos volviendo importadores de absolutamente todos los combustibles, en esa situación estamos hoy, pues tenemos que ver qué mecanismo de formación de precios tenemos que desarrollar o se debe desarrollar. Entonces le estamos recomendando al gobierno que haga una política de precios clara, si es paridad de importación o si es paridad de exportación, lo hagamos siempre y cuando corrijamos esos precios por calidad, porque no es justo pagar una paridad de importación a un producto de mala calidad, ¿cierto? Entonces necesitamos una política de precios clara. Ahora, si se va a desarrollar el autogás, es necesario que todos ustedes, distribuidores que hacen parte de la cadena, se concienticen que tienen que poner, que tienen que abonar, digamos, su granito de arena para que los precios sean competitivos. Hoy por hoy, digamos que el GLP es competitivo frente a la gasolina, pero tenemos una dificultad, y es una dificultad con los gobiernos territoriales. La gasolina paga un impuesto que es la sobretasa. Eso tenemos que pensarlo, cómo lo vamos a generar en GLP, porque hay que sustituir ese impuesto de los combustibles que sustituyamos para que los entes territoriales tengan los recursos para poder invertir en la malla vial de los municipios, porque eso tiene una destinación particular. Entonces, dentro del Plan Energético Nacional que iremos a contarle y que iremos a recibir seguramente los comentarios de todos ustedes, estamos primero diciendo, uno,
la canasta energética debe de diversificarse en todos los sectores de consumo y debe haber una política de precios clara donde todos los energéticos estén en el mismo punto. Y bueno, y tan es así es que en las nuevas proyecciones de demanda de combustibles líquidos para el sector transporte y para la industria, pues el GLP empezó a hacer su aparición, no en este momento, no en el año 2019, sino después del 20, cuando ya el Ministerio de Minas y Energía tenga toda la normatividad en la cual está trabajando y seguramente va a presentar muy pronto para que la industria se organice y nazca un proyecto bastante serio que no vaya a tener inconvenientes a futuro, porque cualquier problema que se presente mata un programa. Vale, gracias. Y veo que hay una coincidencia en la industria, porque Gassnova viene haciendo muchos trabajos con el Ministerio y demás para sacar esa reglamentación técnica lo antes posible, y que el país necesita cumplir con los acuerdos de emisiones, con lo cual la realidad es que la normatividad para el autogás se necesita ya para poder empezar a construir, o sea, no esperar tanto tiempo, sino empezar hoy con esto. Gassnova viene haciendo un trabajo importante en el sentido, y está acá con la World LPG también, de ver cómo podemos hacer que esto sea una realidad. Y lo otro, con respecto a los precios, que me parece importante, porque como vimos ayer, los precios del GLP cada vez viene más de la producción del gas natural, y de alguna manera se descorrelacionó algo al Brent o a los derivados del petróleo, que sería la gasolina de CPM. Conclusión es que internacionalmente el GLP sí tiene ventajas en precio, tal vez mayores a las que se ven en Colombia. Lo que pasa es que cuando empieza a ingresar a Colombia, por ejemplo, los combustibles líquidos tienen este fondo de estabilización que de alguna manera hacen mucho menos competitivo el GLP, y no solo para el autogás, sino también para la industria, porque es muy distinto comparar el GLP con la gasolina en junio que en enero, porque el GLP en esos meses puede tener variaciones de 70%, porque va acompañado del movimiento internacional, de los ciclos internacionales del Mont Belvieu, siendo que las gasolinas o los combustibles líquidos solo varían un 3%. Entonces, de alguna manera, esa disparidad también hay que corregirla, que es, como tú dices, de ponerlas bajo el mismo rasero. ¿Cómo se ve eso hacia adelante? O sea, ¿cuándo se podría empezar a mirar unos cambios en relación a los precios? Bueno, no puedo decir que ya ni este mes, debe ser un proceso gradual. Nosotros particularmente en la unidad vamos a hacer un estudio sobre los precios, sobre la política de precios, para hacer unas recomendaciones al gobierno, y el gobierno, digamos, como ente rector, tome las decisiones sobre el tema de eficiencia, ¿cierto?, para hacerlos eficientes, pero también sobre el tema de equidad, es decir, focalizar los subsidios donde deben focalizarse los subsidios. Pero si nosotros, me refiero al gobierno, queremos que las renovables entren, tenemos que poner absolutamente a todos los energéticos, por lo menos los fósiles, midiéndolos con la misma regla. Y ya el gobierno, a usuario final, tendrá la posibilidad de ver a quién le da subsidios y a quién no. Pero por lo pronto, en el caso del autogás, pues por supuesto que el ingreso al productor tiene un subsidio implícito en lo que tiene que ver con gasolina y con ACPM, porque no se puede ver la variabilidad mensual. Sí, está acotada a una banda de más o menos 3%. Y la idea también es que sean unos precios que la gente entienda, que no sean fórmulas tan complicadas, que solamente lo entiendan los que hicieron la fórmula, además deberían ser precios sencillos, claros, para que la gente lo entienda, y por lo menos a nivel de ingreso al productor, todo el mundo está igual. Ya aguas abajo de la cadena,
pues que paguen lo que tienen que pagar, por supuesto, las tarifas de transporte, el tema de los impuestos, pero yo sí les digo que ustedes distribuidores sí tienen, y señores de la industria, tienen que mirar a ver, para que el autogás entre, tienen que mirar a ver cómo se organizan, porque habrá que pagar la sobretasa. Además del IVA, la sobretasa, que es lo que le molesta a las alcaldías y que no permite que hayan cambios o sustituciones de combustibles. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, concluyendo un poco con el autogás, digamos, hay mucho trabajo para hacer y entre la industria y lo que están haciendo en Gasnova y el gobierno. Ahora entrando un poco en el tema de generación, y ahí Alejandro, que estuvo muy bien la presentación, cuéntanos un poco más esto que tú mencionaste, que existe la posibilidad, y hablemos del sistema interconectado nacional primero. ¿Cómo ves que la ductilidad o la facilidad de transporte del GLP, los precios, pudiesen entrar a jugar un papel importante en la generación en Colombia? Pues gracias, mira, dos cosas. Una, normalmente, digamos, la generación y el parque de generación que tenemos instalado en el país se basó en gas natural, como lo mencionaba Beatriz. La política, el plan de masificación de gas en la década del 90, que dio obviamente esa señal, digamos, de expansión durante la década del 90 y principios del 2000, a que todo, digamos, a que la mayoría de la generación se enfocara en gas natural, la gran mayoría. Digamos que la situación, como decía Beatriz, la situación ha sido totalmente diferente hoy. ¿Y a qué me refiero? Desde hace más o menos unos 4 o 5 años, conseguir contratos de gas natural a largo plazo se volvió una tarea imposible, pues obviamente para todos los sectores, pero particularmente hablo por el lado de generación, y tenemos un problema grande, y es que desde el lado del cargo por confiabilidad, del lado de las exigencias que me hace el regulador para poder yo cumplir con mi generación y para poder cumplir con ese respaldo que necesita el país, pues me piden contratos en algunas ocasiones 3 años antes para poder respaldar esa energía. Entonces, el tema de contratación se volvió un problema bastante grande. Las empresas estaban acostumbradas a tener contratos a 10 años, a 8 años, estaba hablando de comienzos de los 2000. Y los últimos contratos acabaron más o menos entre 2013 y 2015. Entonces, una oportunidad que sale allí para el GLP es precisamente mirar qué alternativas hay, si es posible generar contratación de largo plazo. Y otro elemento que se refleja es qué ve uno en la expansión futura. Y esta misma preocupación se refleja en esos proyectos que están registrados hoy ante la Unidad de Planeación Mineroenergética. Si uno se para y mira hoy quiénes ya están registrados para participar en una subasta de expansión, de 10 proyectos, 9 proyectos son carbón y 1 es gas natural. Y básicamente los 9 proyectos de carbón son proyectos nuevos, y el de gas natural es básicamente un cierre de ciclo de una planta existente que es Termocandelaria. Entonces ahí está el reflejo de yo no pienso expandirme en gas natural, pues porque no tengo certeza sobre mi insumo. No solamente desde el contrato, sino también pues, desde el punto de vista de abastecimiento futuro, si estamos hablando que se nos acaben las reservas en 5 o 7 años. Entonces, ahí hay un riesgo y la gente internaliza ese riesgo. Ahora, la oportunidad para el GLP es la contraria, y es si efectivamente el GLP es capaz de dar señales de contratación de largo plazo. Si hay facilidad en la importación del producto, que es otro elemento, y si hay producto disponible nacional y si hay facilidad en la importación, algunas plantas, por ejemplo Termo en Cali, han hecho análisis en el último año y medio, 2 años, para tratar de mirar efectivamente alternativas a cambiarse. Es una planta dual, gas y diésel hoy, pero está analizando el tema si de pronto con GLP también puede funcionar. Es una planta que está ubicada en Jumbo, cerca a Cali, y obviamente podría tener la facilidad de importar GLP directamente desde Buenaventura. Entonces, la oportunidad es esa, digamos, la oportunidad es tratar de establecer relaciones de largo plazo, porque la exigencia que tiene el generador desde este lado es poder tener esas relaciones de largo plazo. Muy bien. Y Julio, ¿tú cómo ves la generación con GLP en el mundo, y también un poco hilarlo con contar con esa seguridad de suministro de largo plazo del GLP acá en Colombia? Sí, yo
Comparto lo que dice Alejandro, y la buena noticia es que el GLP sí se puede asegurar el abastecimiento de él de una forma súper líquida y súper flexible. Recordemos que lo que ha cambiado en el mundo respecto al GLP es que el GLP antes era un derivado del proceso de craqueo de una molécula de crudo, resultaba básicamente de la refinería. Por eso se llama Liquid Petroleum Gas, y hoy día el 60% del GLP es un gemelo del gas natural, o sea, viene de los yacimientos, principalmente hoy día de explotación de reserva shale gas, ¿no es cierto? En la cercanía de la costa del Golfo de México, en Estados Unidos, hay varios yacimientos, etcétera. Es un producto que resulta de una separación de un gas que se saca de un pozo que viene en estado líquido, el gas abajo, y que después por diferencias de presiones se va separando entre gas licuado y gas natural. Y por lo mismo, el que uno quiera darle más uso al GLP de acuerdo a su competitividad tiene que ver con cuán disponibles están los reguladores de abrir o no el mercado. En el caso nuestro de Chile, nosotros no tenemos combustible, entonces estamos obligados a estar abiertos, ¿ya? Entonces se da la competencia perfecta, es decir, el GLP hoy día es mucho más barato que el diésel y la gasolina en Chile, porque es más barato en el mundo como producto. O sea, la gasolina y el diésel, si uno lo importa a Chile, o ustedes importan algo de diésel el día de mañana, yo sé que son excedentarios en gasolina, pero no son excedentarios en diésel, pasa por una extracción de crudo de un yacimiento y un proceso de transformación. Ese crudo se transforma en diésel, tiene que pasar por una refinería que vale hartos millones de dólares de capital y tiene un proceso de craqueo de la molécula que lo transforma en diésel. En el caso del GLP es más fácil, porque el proceso de extracción del hidrocarburo, igual que el del crudo, viene gas natural con GLP y después las separaciones por diferencia de presión y temperatura. Perdone que sea tan técnico, pero es más fácil que refinar, ¿ya? Y Colombia tiene una ventaja comparativa, que está, como dijo Pablo, al otro lado del charco de la principal fuente de suministro, que es la costa del Golfo de México, de GLP. Vamos a la parte eléctrica. La parte eléctrica, yo veo que una de las cosas que nos está pasando acá en Colombia y que pasa también en Chile es que nosotros todos queremos tener energía de respaldo. Las plantas de gas natural no son en sí mismas de alta flexibilidad, porque hay problemas con las turbinas, en prender una turbina y apagarla, y porque los contratos de gas natural, cuando son de importación, no el gas natural que uno produce en su casa, son contratos take or pay, porque detrás tienen un gran barco metanero que viene con el gas en estado líquido a menos 167 grados y que se producen vaporizaciones inmediatas si uno no ocupa ese gas rápidamente. Entonces, en Chile nosotros importamos todo el gas natural como liquid natural gas. Y es un gas natural que se comercializa en forma de take or pay. Entonces, con eso quiero decir que la intermitencia al uso flexible no es una condición propia de las plantas de gas natural. Yo sé que aquí en Colombia la principal fuente de generación de energía es la hidroelectricidad y hay mucha energía en firme de respaldo que funciona con gas natural, pero el gas, cuando son plantas de respaldo con gas natural que usan GNL importado o LNG importado, no son flexibles en sí mismas, porque no es agarrar el teléfono y llamar a Estados Unidos y comprar un barco metanero y utilizarlo, ¿ya? Y de ahí vienen todo esto de que al final del día uno tiene que ver cómo el sistema empieza a subsidiar ese respaldo, porque uno no podría dejar un barco con gas natural, con metano flotando, ¿no es cierto?, en el Caribe, esperando de que que ocurra el niño para ingresarlo. El GLP es distinto. En el GLP yo voy, compro un barco de GLP en la costa del Golfo, si no lo produzco acá dentro de Colombia, lo pongo en un estanque, le meto 8 bar de presión, o lo refrigero fácilmente y está en estado líquido. Lo puedo tener 2 años, 3 años y puedo hacerlo andar un motor o una planta por 5 minutos, por 10 horas, de forma modular. O sea, es mucho más intermitente. Es más caro, pero porque es más intermitente. O sea, el gas natural y el gas licuado para mí son dos gemelos donde uno se considera un precio distinto del otro porque tiene algunos atributos diferenciadores. El gas licuado es de uso flexible. Y por eso también tiene esa afectación distinta en el auto a gas, ¿ya? Y ahí voy a finalizar diciendo de que yo sí veo posibilidades de hacer esta energía de respaldo firme con GLP, porque es realmente flexible. Y sí me llama la atención un fenómeno que estamos viendo en todo el mundo también, y en Chile y en Colombia también se está dando, en que todos le queremos dar una opción, Alejandro, al tema de la energía renovable. Y nos encanta la energía renovable. Son baratas, son sustentables, son innovativas, pero son intermitentes.
Y el tema es que en eso, yo no sé si estamos diseñando las políticas o las regulaciones adecuadas, porque todo el mundo dice, mira, yo veía en tu presentación espectacular que tú dices, hay 3.000 megavatios que nos gustaría tener de renovable, pero la están viendo por un camino paralelo y nadie se está haciendo cargo que esa energía no es energía de respaldo en firme. En Chile pasa lo mismo. Y todos levantamos la mano y decimos, súper bien que usemos el sol y el viento, pero sol y viento hay cuando tiene que haber, y la naturaleza lo determina. Entonces, para resolver el problema del respaldo, no deben ser ese tipo de energía. Entonces, claro, si estamos estimulando ese tipo de energía, y como tú mostrabas en tu presentación, tenemos una redundancia de más de 12.000, ¿cuánto eran? 11.000 megavatios de redundancia que están siendo remuneradas por este cargo por confiabilidad, ¿cierto? Por muchos niños que haya, nunca se van a ocupar todas esas plantas. Entonces, cada día el sistema debería estar dispuesto a pagar menos por cargo por confiabilidad, y el inversionista, entonces, menos proclive a hacer esas inversiones. Y ahí está el tema de cómo se regula esto. Muy bien. Excelente, Julio, porque claramente el GLP entonces es una alternativa a esta intermitencia del sistema. Y ahí, Beatriz, para hilar, porque se nos queda un poco corto el tiempo, ¿cómo lo ves al GLP en las zonas no interconectadas, que sería la otra parte que mencionó Alejandro? Bueno, ayer mi jefe decía que en las zonas no interconectadas debería haber sistemas híbridos, pero eso es, digamos, una visión de largo plazo. ¿Qué pasa hoy en las zonas no interconectadas? Hoy generamos la electricidad con un combustible que se llama electrocombustible. ¿Y qué es el electrocombustible? Es diésel con una estructura de precios distinta, una estructura donde no se pagan impuestos. Entonces, como dice Julio, nosotros somos importadores de diésel, somos importadores de gasolina hoy. ¿Qué sucede? Si sustituimos el diésel que importamos, que no paga impuestos, por GLP, así fuera importado, pues tiene un valor mucho menor que el del diésel que tenemos que igualmente importar. Entonces, esa es una de las premisas que estáis en el Plan Energético Nacional, de poder sustituir. Además de que vamos a entrar en el proceso de transición, de emitir menor cantidad de gases efecto invernadero en términos generales. Ya a futuro, ya en 3, 4 años, miraremos el esquema híbrido. Primero debemos mirar cómo es el comportamiento en el SIN, en el Sistema Interconectado Nacional. ¿Cuál es la flexibilidad que tenemos? ¿Cómo vamos a desarrollar la infraestructura que se requiere para que las renovables entren? Todos queremos renovables, por supuesto, todos queremos un ambiente limpio, pero en el caso de las zonas no interconectadas, donde hoy consumimos cerca de 29.000 barriles día de diésel, 29.000. Podemos sustituir, yo no les digo que los vamos a sustituir los 29.000 por GLP, no, porque eso es un proceso gradual. Mientras se hace el reacondicionamiento de las plantas, se hacen las inversiones para modificar, digamos, quemadores y digamos, toda la parafernalia que implica una planta. Pero sí debemos, para ser más eficientes en el país, ¿cierto? Menos subsidios, cambiemos el diésel por GLP, porque lo tenemos que traer de afuera y es mucho más costoso. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco mucho a todos. Creo que fue muy interesante el panel, quedaron varias cosas. Así que gracias a todos por su participación. Gracias.